Muy buenas noches a todos nuestros seguidores. Los saluda John Freddy Figueroa desde acá, desde Asafi. Y estamos hoy con una nueva conferencia, un nuevo webinar muy interesante, donde vamos a hablar un poquito de astrobiología, tema que es nuevo, parece, pero muy llamativo. ¿Listo? Y para eso traemos a alguien muy especial. Tenemos a Daniel Posada. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, John Freddy, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, Muchas gracias. gracias por Aquí, la invitación. no, gracias a ti por aceptar, por estar trabajando con nosotros también, aportarnos tus conocimientos, sobre todo en esta área que, como dice al principio, es muy interesante, muy chévere. Y, y entonces, bueno, tenemos muchas expectativas, muchas preguntas. Sé que tú estudias biología en la Universidad del Valle, ¿sí? Pero bueno, y de biología y cómo llegaste a la astrobiología. Cuéntame un poquito de cómo dejar de estar viendo animalitos, insectos, no sé, y pasaste a mirar perros en los astros. Bueno, pues la biología es sumamente amplia, o sea, al abarcar cualquier ser vivo, de por sí trae, suscita una cantidad de temas, sobre todo con la cosmología, con la astronomía, con la geología, porque la vida pues es un evento universal. Entonces, sí, obviamente uno piensa que la biología es solamente ver animalitos, pero desde las cosas más puntuales propias de la biología, pues aparece esto de la astrobiología, que he podido ir a un par de congresos internacionales en años pasados y a un congreso suramericano año pasado, hace 2 años, en Bogotá, en la Universidad Nacional. Entonces, pues, he encontrado que es algo que se está ampliando, algo que está surgiendo, entonces hay oportunidades. Me imagino que sí, porque es una ciencia muy llamativa y sobre todo con la famosa pregunta de ¿hay vida en otro planeta? Esa es una pregunta de todos los días que todo el mundo nos hace. Y bueno, pues espero que en esta conferencia, en este webinar, pues no, de seguro nos vas a tener muchas teorías, hipótesis, muchas inquietudes, va a tener mucha gente. Entonces, interesantísimo el tema, de hecho a mí me gusta mucho. Bueno, y hablando otro poquito más, mientras va llegando la gente, nuestros fieles seguidores asafinos, te pregunto, ¿ya pudiste ver el cometa? No, la verdad no he podido. Cali no ayuda mucho en esas cosas, sobre todo en las que son pues como más difíciles de ver. Exacto, es verdad. La mala noticia ha sido para Cali y pues todo este sector. Definitivamente no nos ha podido, digamos, no hemos podido tener el privilegio de poder observar el cometa, debido a que tenemos hacia el este la cordillera central, que es muy alta, nos quita mucho horizonte y pues no, lastimosamente no lo pudimos ver, prácticamente ya no lo pudimos ver en esta zona. Sin embargo, este fin de semana, te tengo la noticia, este fin de semana tenemos la opción de ya poderlo observar ya en el atardecer, después del atardecer, unos cuantos minutos. Lo único allí es que no va a ser tan visible, de hecho ya no se está haciendo tan visible como a simple vista, está perdiendo magnitud, pero sin embargo ya con unos binoculares, unos prismáticos, un telescopio, se podrá observar. La idea de nosotros como miembros pues, de ASAFI es hacer un seguimiento y poderles indicar de pronto ya a partir de este fin de semana cuándo, en qué lugar, cómo ubicarnos para los que tengan binoculares o telescopios, donde lo puedan observar. ¿Listo? Excelente, ¿Te parece bien la noticia? Chévere. O excelente sea que este fin noticia, de semana, claro. este fin de Sí, semana hay que estar conectados he hecho con observaciones ASAFI. con una amiga mía que yo creo que está observando aquí, está Exacto, acompañándonos, muy bien. Maribel Gómez. Muy bien, entonces este fin de semana todos, la invitación es para todos, muy bien, estén conectadísimos porque Asafi va a estar muy pendiente de si se está viendo o no se está viendo y en dónde se está viendo para publicarlo en nuestras redes y también en nuestra página www.asafi.org. Allí estaremos dando mucha información de dónde, cómo ubicarlo
y pues con todas las expectativas, porque muy seguramente ya va a ser ya, como te digo, visible en atardecer, de pronto es más fácil de observar, aunque con telescopio, pero algo es algo. Bueno, Daniel, vamos a aprovechar para que saludemos a las personas mientras vamos llegando acá. Un saludo de Fabián, Fabián Rodríguez, dice buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Luz Marina también, muchos saludos, Luz Marina Vela. Ya la he visto participando, muchas gracias por asistir. Por acá tenemos a Maribel, Maribel, que ya también la he visto muy Hola, puntual. Mari. La que te decía, la persona que te decía con la que hago observaciones Ah, así ya, con un excelente. telescopio. Ujú. Interesante. Ojalá que Maribel, ¿en dónde fue en dónde lo hacen? ¿Aquí en Cali o en Bogotá? En la casa, sí, la casa de ella tiene una terraza excelente, genial, y con algo de suerte hemos podido ver en días pasados Júpiter, la Luna, Saturno. Ella es toda una experta con ese telescopio, me tiene enamorado de ese telescopio. ¿Solo el telescopio? Bueno, interesante, pues más adelante que también Maribel se conecte con nosotros y algún día nos dé también un webinar, una conferencia así como lo estás haciendo tú. Sí, por favor. Saludos a Carlos Rodríguez, compañero de trabajo. Carlitos, gracias por asistir muy puntualmente. El hombre ya ha estado, mejor dicho, aprovechando esta cuarentena para estar conectados con esto que es nuevo, que me ha dicho que es muy nuevo para él y que le ha gustado muchísimo. Saludos, Carlos. Iván Fernando Medina, saludos desde Palmira. Muchas gracias, Iván, también lo he visto conectado varias veces. Andrés López, también, servidor nuestro, muy puntual. Saludos también. Y saludos, Johnny Torres, también. Muchos saludos. Bueno, listo, perfecto. Yo creo que ya podemos empezar. Eh, Mi querido y estimado Daniel, eh, por acá hay otro saludito para que terminemos. Danilo, que es un miembro de ASAFI, que desde Estados Unidos está teniendo esta gran oportunidad de poder seguir conectado con nosotros, ya que pues cuando no estábamos por aquí por virtual, pues lastimosamente se perdían muchas de nuestras conferencias. María Mercedes también, ella es puntual, la hemos visto también. Saludos, María Mercedes, muchas gracias por asistir. Y Julieta Murillo, también muchos saludos. Hola, Juliet, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien para todos. Bueno, yo creo que le voy a ceder ya aquí el espacio a Daniel. Y Daniel, estás en tu casa, este público te lo recomiendo, es muy bueno, le encantan nuestras conferencias de ASAFI y muy seguramente la tuya también les va a gustar. ¿Listo? Lo esperamos. Listo, John Freddy. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con esta página de divulgación. Voy a tratar de traerles un tema en el que he tratado de meterme en años pasados por medio de mi carrera, que es la astrobiología. Agradezco inmensamente a Freddy por darme esta oportunidad. Fue reencontrarme con una cantidad de datos, de teorías, de nueva información, lo que me ha de nuevo pues, impulsado a volver a tomar esto con más rigor. Yo quiero hacer una invitación antes que nada a todos y cada uno de ustedes, los que están viendo este video. Yo sé que por ser seguidores de una página de divulgación científica lo hacen, pero la invitación es a que duden de todo, o sea, dudemos de todo, no nos comamos el cuento entero, indaguemos, investiguemos, que lo que nosotros consideremos verdadero sea algo que hemos sometido a un escrutinio, a escudriñar la verdad, no a lo que nosotros queremos como sea la verdad, sino como lo es en verdad. Entonces, como dice Richard Feynman, hay veces uno mismo es quien se autoengaña. Entonces, de uno mismo uno es el que tiene que primero cuidarse para no caer pues en farsas. Entonces, la invitación es a que dudemos, por favor, de todo, seamos escépticos y pues, sigamos en este mundo aquí de la ciencia que a todos nos apasiona. Otra advertencia antes de empezar es que pues yo no soy un experto, soy estudioso del tema, solamente soy un aficionado. Lo que van a ver aquí es toda una compilación de información muy cargada, de mi opinión,
Y bueno, espero que sea lo suficientemente buena para ustedes. No soy profesional todavía, aún estoy estudiando mi carrera de biología, pero esta es la rama por la que me quiero ir. Entonces, espero que les guste esa presentación. Entonces, la astrobiología. Eh, Hay dos formas de llevar una presentación, bueno, tres formas, deben de haber más, pero con las que me encontré ahí tratando pues de guiarlos a ustedes en esto, y es una vez llevándolos por una serie de definiciones, de conceptos, de, sí, de cómo se conforma lo que le voy a hablar, y otra es tratar de mantenerlos ustedes como parte de la información que voy aquí a traer, es decir, como unos observadores internos, más o menos una cosa así. Entonces, ese fue lo más arduo para mí. Traté de llevar de las dos maneras. Entonces, les pido por favor que se enfoquen en la imagen del fondo. Yo sé que más de uno puede ya conocerla. A pale blue dot, un punto pálido azul. Es una imagen muy llena de información. Tanto la sola imagen, si nos remitimos en qué consiste. Este fue un esfuerzo grandísimo de Carl Sagan con las naves Voyager cuando estaba a 6.000 millones de kilómetros, pidió que la cámara le dieran vuelta y tomaron 60 fotogramas para tratar de mostrar todo lo que es nuestro vecindario, nuestros planetas, nuestros compañeros, hermanos. Eh, la Tierra estuvo muy de buena de haber salido en la foto. Afortunadamente una incidencia de rayos de luz, la que están viendo ahí que atraviesa naranjada, que nos señala ese punto, fue la que con suerte pudo mostrar la Tierra, porque Marte y Mercurio se escapó de esta foto. Eso compone una serie de fotogramas alargados. Y la imagen llevó a Sagan a hacer una reflexión que les invito a los que no la conocen que la vean, un punto pálido azul, porque es que la imagen lo dice absolutamente todo. O sea, desde esa distancia no somos absolutamente nada, estamos flotando en la inmensidad como una bota de polvo y no hay señales hacia ningún lado de que haya algo parecido a nosotros que nos diga cómo hacer las cosas, qué va a pasar, nada de eso. La imagen solamente muestra que en un punto, un solo píxel de toda una fotografía, estamos nosotros y toda nuestra historia, toda nuestra filosofía, eh, todos los líderes supremos. Esa reflexión que hace Sagan, recomendadísima. Siempre remontarse a ella para pues, muchos aspectos del hombre. La imagen es resumida, perdón, bosones y fermiones. O sea, la mayor cantidad de lo que compone el universo es la luz, es plasma. El estado sólido de la materia es una cosa que es súper rara en todos los rincones del universo y allí estamos nosotros, eh, corriendo contra el tiempo, buscando formas pues, de solucionar un montón de preguntas que nos hemos hecho pues, a través del tiempo. Entonces la astrobiología va a contener varias de esas preguntas, va a retomar como las que han aparecido al principio de la humanidad. Esta frase, la vida como propiedad emergente de la materia en la Tierra y en el cosmos, quiero que sea como volver al final, retomarla como la conclusión final de esto. Entonces, como les dije, quería mostrarles eh, una definición, una serie de conceptos y definiciones que tiene. Entonces, está esta, la ciencia que estudia el origen, evolución y distribución de la vida en el universo. Puede encontrarse como exobiología, puede encontrarse incluso como bioastronomía, pero no vayan a buscarlo como cosmobiología. Si lo buscan como cosmobiología, se van a encontrar con esta corriente, sobre todo la nueva era, que quiere, por medio de principios científicos, volver a traer la astrología y darle un valor y darle un sentido de razón. Entonces, no van a buscarlo como cosmobiología, puede ser astrobiología, exobiología o bioastronomía, aunque pues por ahí van a encontrarse que eso lo contaminan, los astrólogos eso contaminan lo que sea. Entonces, bueno, la definición tiene como tres partes, ¿no? Estudia el origen, la evolución y la distribución de la vida en el universo. Entonces, allá se suscitan un montón de preguntas, aquí coloqué solamente tres, que si lo vamos a ver, hay varias disciplinas que tratan de resolver esas preguntas. Empiezo dándoles el ejemplo de la filosofía, porque pues todo lo que nosotros
empezamos a querer definir del mundo fue a partir de la filosofía, de los filósofos antiguos y se mantuvo pues, esas ganas de, eh, perdón, esas ganas, no, ese propósito de definir las cosas a partir pues de nosotros mismos, de nuestra mente y cómo pensamos. Está la física, que es a fin de cuentas la que, eh, siendo parte pues, de la biología, la biofísica es la que da la definición de vida como más, mmm, se me da la palabra, perdón, la definición, definición, ay Dios, bueno, la definición de vida pues más en términos reduccionistas, que como pasa con la química también. La astrobiología aparece entonces como un triunfo, ese gran triunfo del reduccionismo que la física trajo con tantos logros, al igual que la química, también junto con la geología, como se eh, proclamó como una ciencia muy precisa, la astrofísica o la cosmología, pues como eh, jerárquicamente la que estaría por encima de todas estas ciencias, o la física también jerárquicamente estaría por encima de todas estas ciencias. Entonces todos están incluidos las matemáticas con los modelos matemáticos desde la historia hasta lo que ahora está proponiendo, y la paleontología importantísima, la que nos da pues las evidencias de que la vida pues ha venido cambiando con el tiempo. Aquí hay otra foto al fondo, esa es de la Tierra y la Luna. No es que la Luna esté así de cerca a la Tierra, eso es por el ángulo de la cámara, como se ve, pero otra vez traigo una imagen de estas que es como tratando de mostrarles pues que a una distancia no muy lejana, esto creo que es una misión que estaba llegando a Marte, eh, pues la Tierra y la Luna no dicen nada, o sea, sí brilla muy bonito, es espectacular, pero ¿qué nos dice esa imagen, esa foto? ¿Qué nos dice? Que hay vida, que hay más de 3 millones de especies, que hay más de 40 filos animales, que hay un montón de plantas, que incluso podemos decir que todo ese planeta es un organismo vivo, un organismo cibernético que se autorregula y que ha evolucionado a través del tiempo y que pues pareciera tener como conciencia. Eso va a traer nuevamente pues preguntas sobre la conciencia. Por eso la filosofía aquí, todo esto va a estar muy empapado de filosofía, y les cuento que me encontré con un montón de autores que eran filósofos, entonces pues traté de incluir todo este tema aquí. Entonces, otra imagen, esta es muy astrobiológica, no pude encontrar la fuente, lo siento, pero siempre se la encuentra uno cuando están hablando de astrobiología, porque muestra pues en un solo fotograma pues toda la información con la que puede la astrobiología empezar a trabajar. Entonces está desde la cosmología, el origen del universo, cómo se formaron los planetas, las estrellas, las nubes moleculares. Eso queda en esta partecita de la esquina de aquí, y muestra pues también cómo evolucionan las galaxias, cómo hay nubes moleculares que pueden reaccionar y generar compuestos más complejos, y aquí como el origen del Sol, muestra como el origen del Sol, el vulcanismo inicial de la Tierra, toda esa energía que tenía esos sistemas básicos al inicio, que pues en el agua, la vida surgió del agua, del mar, por lo menos así es como más se acepta. Empezó pues a tener una serie de relaciones, sobre todo pues aquí se muestra pues que está lo orgánico y lo inorgánico. Entonces, se dan toda esta serie pues de la que ya conocemos de la vida, muestra que hay una gran parte del tiempo, si vemos este fotograma como si fuera tiempo, una gran parte del tiempo fueron organismos simples. Aquí son unicelulares prácticamente, que forman colonias, y muy recientemente se crearon los pluricelulares, ¿ya? Y toda la exuberancia de la vida en la Tierra, porque hablamos que la vida surgió en el mar, pero luego conquistó la Tierra, todo eso, esa exuberancia hasta llegar hasta aquí que hay un telescopio, eso es un pedacito de tiempo muy pequeño. Para ello voy a traer entonces una herramienta que para mí es eh, excelente, es una herramienta
con la que se puede, a la que se puede remitir uno para dar muchas respuestas a muchas preguntas, para acabar con tanta pretensión humana cuando queremos hablar pues, de la vida misma, porque nosotros apenas estamos empezando a definirla y nos estamos dando cuenta pues, de que somos muy recientes. Entonces, pero la herramienta está más adelante. Hablando de cosmología, los cosmólogos reconocerían que hay tres puntos de la historia en los que eh, se, da, se, dan, se dan sistemas desde la baja densidad de energía hacia la alta densidad de energía. Eh, esos tres son el origen del universo, el origen del sistema solar y el origen de la vida. El origen del universo al final tenía una densidad alta de energía, pero bueno, una serie de cosas que pasaron ahí, que apenas se están descubriendo y que se están teorizando, permitió pues que apareciera todo lo que nosotros conocemos hoy, las galaxias y las estrellas. El origen del sistema solar también tiene unos estados eh, muy de interacciones, o sea, eso no fue solito, eso hay algunas perturbaciones, hay cosas fuera del equilibrio, o sea, el universo tiende a un equilibrio y hay puntos en los que por casualidad se aleja el equilibrio y se desencadena una serie de eventos que trae complejidad y ello sería, de lo que vamos a hablar aquí sería el origen de la vida, que es como el más discutido. Este no está, no está tan discutido, o sea, tiene unas fallas todavía el origen del universo con el Big Bang y el modelo que se está dando, no están discutidos, más bien aceptado entre la comunidad científica, tiene unos cuantos problemas por ahí, pero bueno, el origen del sistema solar, hay unas teorías, todavía se está desarrollando, pero hablando de acreción no hay como mucha discusión. Ya el origen de la vida sí tiene una discusión larguísima, muchas teorías, mucha evidencia, eh, se necesitan recurrir a otras ciencias propias de ella o no tan propias de ella como para... Eh, uy, perdón, ¿qué pasó, Dios? Entonces, para responder esta cuestión del origen de la vida. Entonces, la herramienta que les decía es el calendario cósmico. Yo sé que más de uno aquí lo ha visto, es una herramienta excelente, siempre me gusta tenerla presente para muchas cosas. El calendario cósmico lo postuló Sagan en su libro Los Dragones del Edén, creo que en 1996, si no estoy mal. Bueno, les advierto una vez que puede haber unos errores aquí, un sesgo, un error, porque cuando Sagan lo postuló se creía que el universo tenía 15.000 millones de años. Luego vino Neil deGrasse Tyson, la acomodó, con lo que actualmente se sabe que son 13.770 millones de años. Calendario cósmico, esta es la primera forma en la que voy a tratar de remitirlos a todas estas cuestiones que estoy hablando acá. Entonces, es una forma de compilar, sí, de hacer una escala, es una forma de llevar toda la historia del universo a una unidad de tiempo muy familiar para nosotros los humanos, que son los años. O sea, uno cumple años y uno pues, tiene como en su memoria sistematizada en años. Entonces, bueno, tiene 13.770 millones de años en un año, entonces un día son 37 millones de años, un día son 37 millones de años, un mes son como 1.200 millones de años más o menos, y bueno, pues la mayoría de las cosas, las más importantes, las de más relevancia, han ocurrido en espacios de tiempo muy largos. Entonces, este man es espectacular, no muestra cómo ha pasado a través de los meses, cómo en marzo empezaron a subir las galaxias. Bueno, no me voy a adelantar a lo que voy a tratar de decir a continuación. Eh, Vamos a remitirnos al origen del universo. Voy a hablar cositas de cuántica, me disculpan los que saben de cuántica, si hay gente de física que conoce el tema. Eh, yo lo estoy leyendo simplemente desde la divulgación, no se recibió un curso de matemáticas, pero pues es un tema que lo obliga a uno a remitirlo. Uno se encuentra en las noticias que el computador cuántico, que un nuevo hadrón de 4 quarks, entonces pues de una manera u otra uno tiene que saber qué sucede aquí. Entonces los invito a que lean los que quieren saber de cuántica porque
la definieron. Todos estos grandes científicos en los años, a mediados del siglo XX, se esforzaron mucho, se colaboraron mucho para definir teorías pues, que explicaran de una manera concisa todo. Entonces definieron las cosas con términos familiares. Entonces, up, down, charm, strange, top, bottom, los bosones W y Z, ya les voy a explicar esta parte. Entonces, hablando del Big Bang, hablamos de una expansión, ya cuando no es un estallido, el estallido no es una buena aproximación a lo que pasó en el Big Bang, es una expansión, es como inflar un globo repentinamente a una velocidad exagerada. Entonces, Daniel, esto quiere, dime. discúlpame un tiempo, hacemos una pausa. Es que se dejó de compartir la Ok, presentación, entonces vamos a salirla y volverla a entrar. ¿Listo? listo. Sí, me están teniendo bien, estoy hablando muy rápido de pronto, está dando un calor. No, está bien. Solo tratemos de solucionar nada más la presentación y ya te aviso. Eh, Yo lo yo creo que es interrumpo mejor que y lo desconectes y lo vuelvas a conectar. listo. Ay, Dios. Tienes el PC por fuera todavía, Daniel. Listo, porque estoy sin otra vez. Ya solo falta conectar. Ah, ya está conectando. Ujú. Esperemos a que cargue. Ahora sí. Todo tuyo, Daniel. Muchas Listo, gracias. listo. Pedimos disculpas a las No, personas. disculpen, sí. Les está hablando de la expansión, entonces la expansión sugiere que hubo un inicio, ¿ya? Entonces hay que remitirse y hay que poner de acuerdo las dos teorías que explican todo el mundo físico, la relatividad y la cuántica. Y es un modelo que se ha ajustado exquisitamente bien, triunfos en la física enormes, descubriendo, por ejemplo, el bosón de Higgs. Entonces, lo que les hablé ahorita, bosones y fermiones. Tengo que hablar de cuántica porque el mundo es cuántico, o sea, estamos compuestos de átomos y hay unas partículas que son los bosones, que son los que manifiestan las fuerzas. El fotón es el más conocido y si vamos a hablar de fotosíntesis, entonces tenemos que hablar del mundo cuántico. Entonces están los quarks, los que componen los fermiones, la materia en sí de la que estamos hechos. Los leptones, los que pertenecen al electrón, y
los neutrinos. Y hay dos electrones superpesados que son los que se producen pues, en las reacciones muy energéticas. Y las fuerzas que están dadas, el fotón, la electromagnética, el gluón, que es lo que mantiene unidos los quarks dentro del átomo, la fuerza residual de esta, porque es una fuerza muy fuerte, es la que mantiene unidos los protones y los neutrones dentro del átomo, como a forma de capas. Y estos fotones W y Z, que son los de la fuerza nuclear débil, la interacción débil, no fuerza nuclear débil, porque no solamente tiene que ver con el núcleo, tiene que ver con los electrones, que es una fuerza interesantísima. Entonces, los primeros instantes del Big Bang era una cuestión que tendía al infinito, temperatura muy alta y pues la singularidad, esas cosas no creo que las entienda bien como para hablar de ellas, pero digamos que será una serie de anomalías, una serie de asimetrías, sobre todo con esta fuerza, con la interacción débil. La interacción débil es la de la transformación de los isótopos. Es la que permite convertir un protón en un neutrón o un neutrón en un protón, como la desintegración beta. Entonces, cuando yo transformo una partícula de esas a otra, aquí el neutrón al protón, produzco un neutrino y un positrón, porque tengo que evaluar las cargas. Eso, ahí es donde está metida la ecuación de Dirac, la que tanto ve uno por ahí en Facebook que comparten como si fuera el amor. No, la ecuación de Dirac es más hermosa que el amor. O sea, es la que de alguna manera sustenta que haya materia y antimateria, porque fue Dirac aplicando la relatividad al electrón, dando el concepto de spin. Eh, Existe materia y antimateria y se supone que debería haber las mismas cantidades y que se aniquilaran en el inicio del universo. Entonces esta fuerza se violó una simetría, las otras estaban simétricas y esta violó una simetría por una casualidad por ahí y empezó a aparecer más materia que antimateria, una cantidad diminuta de más materia que antimateria. Y terminó siendo toda la materia que compone el universo, que es muy poca, 4%, pero es muchísima si hablamos pues de todo lo que se conoce como el universo observable. Entonces, al mismo tiempo, esta fuerza, la interacción débil, es la que permite que las estrellas existan. La forma en la que las estrellas producen energía es a partir de esto. O sea, la estrella tiene que convertir o fusionar hidrógenos hasta convertirlos en helio y eso es gracias a que se puede convertir protones en neutrones. Y aquí también aparecen unas maravillas que fue con los neutrinos. Los neutrinos son partículas transformistas. Desde que salen del Sol, ellas se van transformando a medida que va pasando el tiempo y eso ha ido completando más ese modelo estándar de partículas que trata de explicar todo. El origen de la galaxia. Si voy a hablar del origen del sistema solar, tengo que hablar del origen de la galaxia porque pertenecemos a un grupo de estrellas muy, muy grande. Entonces me encontré con esto nuevo, esto es algo reciente, o sea, se ha encontrado evidencia reciente de ello, y es que nuestra galaxia sufrió un impacto con otra galaxia más pequeña, tal vez satélite, que se llamaba Gaia Enceladus, hace como unos 10.000 millones de años. Y la galaxia nuestra tiene un montón de galaxias satélites, una de ellas es esta, se me da el nombre, Sagitario, una de las nubes de Sagitario. También hay evidencia de que esta nube pues, ha estado entrando por arriba de la galaxia y ha estado orbitando de una forma que lo que hace es perturbar todos esos brazos de la galaxia, hacer reacomodaciones de las estrellas, de nubes moleculares. Eh, la forma de las galaxias está determinada por la edad y por la interacción que ha tenido a través del tiempo en el cosmos. Entonces nuestra galaxia es espiral. Todas estas interacciones que ha tenido aquí con la colisión al inicio y esa galaxia satélite dando vueltas, pues ha creado esta región que sería como no estoy seguro si ha creado esta región, qué pena, no voy a decir cosas que no tienen sentido. Es que esta forma en la que la galaxia se organizó ha generado pues lo que sería la zona habitable de la galaxia, que son donde están las estrellas, perdón, las estrellas de metalicidad media o alta,
y en una región en la que los vecindarios no suponen un peligro, o sea, no hay estrellas muy brillantes en esta región, aquí están bien distribuidas, más o menos como del mismo tipo, y no hay demasiada radiación ionizante como para que la vida no pueda ocurrir. Entonces esta es la región habitable de la galaxia. Si se hace más afuera, pues no hay suficientes elementos pesados para conglomerarlos, crear planetas y crear vida. Si está demasiado en el centro, pues hay demasiada radiación y no, ninguna molécula biológica conocida podría resistir como desde un inicio. Entonces se va formando, lo que quiero que se van dando cuenta es que hay una serie de anomalías, como de cosas lejos del equilibrio. Si la galaxia no hubiera estado querido, si hubiera sido puro equilibrio, tal vez no hubiera formado el Sol como nosotros. Llegó algo a perturbar ese equilibrio y pues ahora como resultado una galaxia prometedora, al menos hablando desde nosotros. Eh, Ahí se ve la diapositiva de un Freddy. Sí, yo creo que sí me están viendo, ¿me están viendo? ¿Me estás oyendo? Bueno, hablando pues del sistema solar, el origen del sistema solar, otra cuestión reciente con la que encuentra uno, se pensaba durante mucho tiempo que eh, algo había perturbado la nube molecular en la que se formó el Sol. Ahora poco se encontró evidencia de lo que sí parece que fue una supernova cercana que mandó unas ondas de choque a la nube molecular de la que salía el Sol, una nube molecular enorme con al menos 60 masas solares, que pues con una serie de casos de suerte formó el Sol. Se aglomera materia, yo creo que ya todos conocen la teoría del origen del sistema solar, la presión, se aglomera materia tanta como para que se produzca altas presiones y temperaturas y se forma una estrella T Tauri, que es una estrella al inicio que no es muy calmada, sino que tiene unas explosiones como las cefeidas que botan grandes cantidades de materia al exterior. Así fue el Sol al inicio. Eso es algo que trata de teorizarse pues, para explicar cómo están distribuidos los planetas, porque nuestro sistema solar es el bicho raro de todos los sistemas solares. Se han encontrado unos 3.500, por ahí que ya pillé un contador de ellos, y casi que ninguno se parece. Todos son con planetas gigantes cerca al Sol, que giran muy rápido. Solamente unos cuantos casos por ahí, unos como 4 o 5 candidatos, que son sistemas que sí se parecen al nuestro, porque pues también la mayoría de las estrellas son binarias. Entonces, eh, lo que hasta aquí puede darse uno cuenta es que la vida, bueno, la vida como que sí es difícil de que se produzca, como que es extraña, sí, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver más un poquitico más adelante. Eh, Retomando lo del calendario cósmico, entonces llegamos a octubre, imagínense que ya pasaron 8 meses. Eh, 8 meses de reunir complejidad, de transformar las estrellas, transformando eh, unos elementos en otros, porque el Big Bang, se me olvidó decirles, el Big Bang solamente produjo hidrógeno, tritio, deuterio, creo que helio también, y litio. Hasta ahí produjo el Big Bang. Luego llegaron las estrellas como hornos nucleares a crear carbono, oxígeno, nitrógeno, bueno, una serie como de 30 elementos allí. Y de ahí para allá, pues los cadáveres de estrellas y los eventos fortuitos de la muerte de ciertas estrellas producen el resto de los elementos. Entonces, bueno, ya octubre se apunta a lo vivo, la formación de la Tierra y de la Luna se da en este punto, en este mes. Eh, la Tierra en una colisión, se llama sinestia, el cuerpo del que se teoriza bien cómo fue que se originó la Luna. Es como olvidarse por completo de cómo es un planeta y pensarlo como una masa, como con un disco blando, como un coloide girando tan rápido que no es así esférico, sino que tiene una forma así como sinestia se llama. Es una teoría que postuló una mujer ahora poquito y que arregla muchísimo los problemas que se tienen
respecto a la Luna, porque la Luna y la Tierra son iguales, entonces hay que hablar de un fuerte impacto que los mezcló y que luego la Luna se separó. Estas dos imágenes del medio, bueno, estas tres imágenes, la de la izquierda y las dos del medio, son como se imagina que fue el origen de la vida, los paisajes en los que pudo haberse originado la vida. Está el caldo primordial, del que habla Oparín, y el que es un tratado pues, de demostrar como origen de la vida. Pues la actividad volcánica fuerte, el bombardeo tardío, las charcas ácidas, fueron como los inicios en los que la energía eh, pudo haber sido aprovechada por unos primeros agentes moleculares como protocélulas que fueron pues cada vez más mejorando sus características y dando lugar a lo que sería la vida. Aquí, con esta imagen me adelanté un poquitico. Esto es una arquea Asgard. Aquí otra vez vuelven y usan términos, eso es lo bonito de la ciencia, ¿no? Que usan términos familiares. Es una arquea Asgard y este de aquí abajo es el castillo de Loki. Son fuentes hidrotermales en las cuales pues, se han encontrado que son análogas a lo que pudo haber sido el origen de la vida. Esta arquea Loki que pertenece, perdón, esta arquea Asgard que pertenece a las Loki arqueas, se encontró este año fue que prácticamente se brilló un faro de nuevo en el origen de los eucariotas. Sí, los eucariotas. Las arqueas se parecen más a eucariotas, a nosotros, los animales, como decimos, complejos, que las mismas bacterias en cuanto a su metabolismo y a muchos de sus genes. Ahora ahí se encontró con esta bacteria que se cultivó, que tiene unos genes que pueden ser los que forman el citoesqueleto. Y bueno, pues me adelanté un poquitico ahí porque eso aparece más adelante, no es que haya aparecido en octubre, sino que me llamó mucho la atención esta, la fumarola, el castillo de Loki, una fumarola negra. Aquí son temperaturas de 90 grados, se emana constantemente ácido sulfúrico, compuestos sulfurados. Es un ambiente sumamente hostil en el que se encuentran organismos viviendo bastante bien allí. Se encuentran hasta 100 géneros generalmente en estas fumarolas. Crustáceos, gusanos, poliquetos, moluscos. Esta de arriba es Ciudad Perdida, Los Siri, otra cuestión hermosísima. Esta lo utilizó James Cameron en un documental que se llama Aliens de la Profundidad. Es como para querer mostrar de que si uno quiere hablar de aliens y pensar en cómo un animal extraterrestre se ve, aquí en la Tierra tenemos absolutamente todos los ejemplos, hasta más allá de la imaginación. La Tierra ha brindado unos espacios a que la vida se diversifique de tal manera que nos muestra cómo sería la vida en otro lugar, porque aquí están todos los ambientes posibles. Entonces, el 80% de la historia de la vida fue unicelular. O sea, desde que surgió hace unos 3.850 millones de años, hay unos que apuntan a 4.100 millones de años. Eso es una cosa que siempre que se hacen revisiones pues, y que se hacen nuevos estudios, como que parece remitir hacia atrás, hacia atrás. Entonces, si haya se formado hace 3.800 o 4.100 millones de años, la historia de la vida en la Tierra ha sido en su mayoría el 80% unicelular. Entonces, aquí quiero que miren el cuadro aquí de la izquierda arriba. 1, 2 y 3, ahí fue unicelular la vida. Aquí en el 2, esta línea que marca aquí en el 2 como al lado de 2, aquí justamente donde está 2, apareció la fotosíntesis oxigénica. Entonces empezó a acumularse oxígeno. Al principio el oxígeno se fijaba con otros elementos, lo que fue creando pues, nuevas interacciones y nuevas formas geológicas. Y ya cuando no había dónde cimentarse, pues se produjo una gran tragedia prácticamente como se conoce, la gran crisis del oxígeno, pues que cambió completamente el planeta. Este de aquí arriba a la derecha es una formación que muestra esas burbujas, son una muestra
de los primeros organismos que producían oxígeno. Entonces quedaron allí marcados, se llaman biofirmas. Eso no es el organismo fosilizado, sino una huella inconfundible de que hay un proceso vital. Eso es algo que estudia la immunología, que es la que estudia las biofirmas o las muestras de lo que fue actividad de la vida. Entonces, no necesariamente tenemos que ir a buscar fósiles, sino que hay unas huellas que solamente los seres vivos las hacen. Entonces, por eso hay veces que nos remitimos a años tan anteriores como 4.100 millones de años, pero eso fue solamente 300 millones de años después de la formación de la Luna. Bueno, pues al parecer la vida empezó en una tierra súper agreste al inicio. Esta es una de las evidencias de lo que les estaba hablando, de la sedimentación del oxígeno, el hierro bandeado. Aquí se muestra cómo a través de mucho tiempo se fue depositando hierro por el oxígeno, o sea, se fue oxidando hierro, se fue oxidando hierro. Y aquí hay una muestra de las rocas más antiguas. Generalmente las rocas más antiguas quedan reducidas a ambientes por allá en Australia o por allá en Groenlandia. Allá es donde está generalmente los puntos más antiguos de la Tierra, la, las partes más antiguas de la Tierra. Aquí es una representación de lo que sería la Tierra bola de nieve o la glaciación huroniana. La Tierra ha pasado como por 3 o 4 periodos de ellos, cada vez el primero más frío que el que seguía, y fueron tropiezos, tal vez la misma, el mismo impulso que tenía la vida por producir sus cosas, cambió tanto el planeta, aunque pues esto también hay veces que se explica con avalanchas mantélicas. Al principio el vulcanismo era causante de grandes extinciones, esta pudo haber sido una, tanto CO2 que se expulsó que se tapó completamente la atmósfera y la Tierra se congeló hasta el Ecuador. Allí pudo haber desaparecido la vida, pero se quedó tal vez reducida a unos microambientes donde volvió otra vez a surgir. Entonces por eso aparecen los tropiezos y la frente en alto. La vida ha pasado por unas situaciones gravísimas, extinciones de que se desaparecen el 95% de todos los representantes vivos y vuelve y aparece y vuelve y florece, en poco tiempo ocupa de nuevo los nichos, entonces no es tan frágil como lo hacen, hay veces creer, no, la vida es súper tenaz, súper, súper tenaz. Ya aparece el mes de noviembre, esta imagen también está súper adelantada, no es que en noviembre hayan surgido los helechos, en noviembre surgió la primera planta, eh, perdón, sí, la primera planta terrestre, creo que fue, bueno, aquí se me perdió la información, los helechos tuvieron que haber surgido más bien como el 15 de diciembre, pero aquí empiezan a fosilizarse las primeras formas de vida. Lo anterior lo hablo con biofirmas, aquí ya se hablan de fósiles. Y pasan una serie de cosas que es como, por ejemplo, la aparición de la reproducción sexual, por Dios. La aparición de la reproducción sexual, la imagen que muestran allí, la que muestra arriba a la derecha, es como puede haber sido el origen, como las bacterias que se mandan genes entre ellas y van creando una variedad que, que es muy parecida a la del sexo. Esto de la pluralidad, esta cuestión de cuando se volvió eficiente, aquí entran bastantes temas, que es, por ejemplo, los virus y los priones. Hay una serie de actividades moleculares de la vida de los organismos vivos que son propias de los virus. Entonces, aquí van a tener bastante tema en el que hablan de los virus como catalizadores evolutivos. El origen del núcleo puede haber sido por un virus, la endosimbiosis que se dio para generar la eucariota, que fue con una protobacteria que terminó siendo como la mitocondria, tuvo que haber sido mediada por unos virus. Hay unos virus que con su maquinaria molecular eh, producen o sea, desencadenan o hacen que la célula produzca unas cosas que terminaron siendo benéficas y que la célula se quedó con ellas. Por ejemplo, la placenta, van a encontrarse con que la placenta puede haber sido de origen viral, porque la forma en la que la placenta se forma, esas células cuando se dividen para formar la placenta, es algo propio de una infección viral. Entonces, los virus, eso que los virus no existen con lo que hablan ahora del coronavirus, no, o sea, están en todos lados, absolutamente todos lados, y tal vez fueron importantísimos, tal vez no, fueron importantísimos para la evolución de los simios también, hay unas cuestiones de especiación que fueron mediadas por ellos,
Entonces, aquí hay un tema bastante complejo. Diciembre se formó. Entonces, la traté de hacer como si fuera como una rumba, porque aquí aparece todo lo que para nosotros es como representativo. O sea, pasó el 80% de la vida como unicelular, unas bacterias ahí metidas en un charco, eso como que no nos importa. Ahora aparecen los organismos pluricelulares, las plantas vasculares, los primeros peces. Aquí el 21 de diciembre, bueno, perdón, el 15 de diciembre, la explosión cámbrica, eso, o sea, aparecieron incluso filos, planes estructurales que ya hoy en día no existen. O sea, es un zoológico hermosísimo lo que pareció una explosión cámbrica, y hay grupos que desde allí se han mantenido, desde ahí tal vez sí surgió el origen de los cordados. Entonces en el 15 de diciembre fue cuando empezó lo interesante para nosotros, con lo que nos sentimos identificados. A eso es lo que yo quiero llegar con esta cuestión de que se formó. El 21 de diciembre, variedad de insectos. O sea, yo les hablaba de que las bacterias han estado transformando el planeta, que sin ellas no es posible prácticamente que hay que ningún otro ser vivo, con las bacterias y las arqueas. Bueno, aquí pasa con los insectos otra cosa también. Ellos son los más variados, los más diversos de todos. O sea, los insectos son los reales reyes de este planeta. O sea, el que más formas tiene son los insectos, y las relaciones que han formado con otros organismos hace que pues, el planeta se haya transformado y que aparezca una exuberancia muy, muy grande, que es con lo que realmente, con lo que comúnmente asociamos a lo que es en sí la vida en el planeta Tierra, con esta forma que vemos ahora, que es vida en cada rincón del planeta, y un sistema que parece ser cibernético que se autorregula, pero probablemente no fue así siempre. Entonces el 29 de diciembre, un evento ahí eh, de mala suerte, un meteorito de 10 kilómetros de diámetro acabó con pues, los que eran en esa época los reyes, que eran los dinosaurios. Y ya en el 31 de diciembre, ya al final del calendario cósmico, es cuando empiezan a aparecer las cosas que, bueno, sí, ahí viene el humano. Entonces, 9:30 de la noche, los primeros ancestros que caminaban erguidos. Entonces, ese es un punto importantísimo. Cuando despegamos las manos del piso, pues apareció todo esto de poder usar herramientas. Eso acomodó la forma en la que se introduce eh, las vértebras en el cráneo, acomodó la forma en la que se acomoda la tráquea, y eso probablemente ayudó a que el lenguaje se viera mejor desarrollado, con la facilidad de poder pronunciar palabras y crear un lenguaje pues a partir de este órgano. Y más o menos hace unos 2.8 millones de años, bueno, aquí los homínidos se diversificaron mucho, y estuvieron reducidos a solamente unas partes. Luego pasó hace unos 2.8 millones de años, una cosa súper reciente en términos geológicos, y fue que el istmo de Panamá se unió. Eso convirtió completamente el clima, se generaron unas corrientes nuevas, unas corrientes del Golfo. O sea, antes el agua pasaba entre esos dos continentes, ahora se creó una red de corrientes que cambió el clima, lo volvió mucho más ameno, justamente cuando estábamos sapiens haciendo todas estas cosas. Y bueno, el 90% de nuestra historia está resumida en la cuestión del cazador-colector, y en la industria neolítica, que está dividida en tres partes, de cómo fuimos afinando la forma en la que creamos herramientas, fueran de piedra, fueran de hueso o fuera el mismo metal. El metal es piedra, eso lleva hasta cuando dominamos el metal. Y algo que aquí, cosas que quiero aclarar aquí, no es la carne, no es la carne la que nos transformó, no, es la casa, o sea, la forma en la que empezamos a tratar de sobrevivir, porque es que nosotros éramos, al principio éramos más bien una presa, no éramos tanto un predador. Nosotros no nos bajamos de los árboles siendo unos cazadores expertos, nosotros comíamos carroña prácticamente, eran las sobras que estaban por ahí. Esos pequeños cambios fueron lo que fueron impulsando la caza, un comportamiento cada vez más social, más de colaboración, más de que la pareja se mantuviera, y eso fue lo que fue impulsando el cerebro depredador, la cantidad de pliegues cerebrales que nos da tanto, pues, tantos alcances.
Otra cosa que quiero aquí aclarar es que cuando uno se remite a evolución, siempre que va a buscar algo, hay una cuestión bastante androcentrista. Todas estas imágenes muestran a los hombres, solamente a los hombres haciendo esta actividad de la casa, construir herramientas y el androcentrismo se trata pues de esto, de que cuando se habla del hombre se le da valor solamente a lo masculino. Entonces aparecen incluso, eso tal vez es culpa de Darwin, porque Darwin era alguien que en público hablaba pues, de que la mente de la hembra era inferior en muchos aspectos. Spencer, que fue después de Darwin, fue alguien que trató con el método científico de hablar de la inferioridad de la mujer. Y esto es algo que venía más de atrás, desde Aristóteles. Aristóteles fue el primero en tratar de acomodar seres vivos organizadamente y hay unas partes por ahí que se leen de él que hablan que el cerebro de la mujer es menos sofisticado, que no se le da tan fácil la razón. Nada más alejado de la realidad. Eso podemos remitirnos a un autor reciente, Desmond Morris. La mujer era adorada, nosotros nos arrastramos del pelo, como muestran ahí veces las imágenes, y no solamente estaba remitida a actividades de crianza de hijos, o sea, de hecho la mujer es más apta, tiene su fisionomía a ver, cómo, es que para no caer en formas de hablar que no son nada científicas. Eh, Está mejor adaptada. Su cuerpo, bueno, las mujeres viven 5 años más que los hombres. Su fisionomía resiste mejor las enfermedades y cualquier problema que hayan enfrentado. Y hasta los 30 años, los hombres son 15 veces más propensos a sufrir un accidente. Eso es una cifra que no ha cambiado a través de la historia. Entonces las mujeres tienen una forma más racional de pensar, que pueden hacer varias cosas y obviamente ellas también tienen la capacidad y lo que muestra la prehistoria con estas arquitecturas es que la mujer era adorada, era de hecho más valiosa. A los hombres cuando los cogían solitarios, una tribu, los mandaban a cazar porque si el cazador lo matan, pues no pasa nada, eso no pasa nada, mientras que la mujer sí la cuidaban porque ella se remitía a más cosas, o sea, lo que les decía ahorita, cazador-recolector, con la cuestión de una vida más de colaboración entre grupos, eso fue lo que hizo la mujer, el estar más pendiente de que el grupo se mantuviera estable y quién sabe cuántas actividades fueron las que fueron surgiendo, las propias de la primera revolución que es la agricultura. Entonces, eso es algo que tiene que acabarse, ¿no? El androcentrismo en la ciencia, en la evolución, la mujer tuvo un papel importantísimo y hay páginas interesantísimas por ahí que hablan de ello. Bueno, algo pasaba con Homo sapiens y es que hay un mundo nuevo, un montón de cosas que como organismo uno necesita. Desde un principio tuve que haberles dicho pues que cuando uno se despoja de cualquier, bueno, si uno se despoja de todas las, ¿cómo se dice? Si uno se despoja de todo el confort que ha hecho el ser humano con esa guerra a la naturaleza, con el transformar la naturaleza para nuestro beneficio, si yo me despojo de todo eso, yo soy un animal más. O sea, que tiene que ir a buscarse la comida, que tiene que cuidarse de unas cosas para no morirse. ¿Ya? Otra cosa es que nosotros estemos llenos estamos viviendo en un sistema que todo no lo suple. Si yo me salgo de todo el sistema, uno es un organismo más que se hace unas preguntas. Y eso es lo que le pasaba a estos hombres que les tocaba conseguirse la carne cultivándola, pues, la comida cultivándola o cazándola. Entonces, las respuestas están inmediatamente en el cielo. Un consejo que les doy es miren siempre al cielo, como lo dicen Stephen Hawking. Entonces, miraban al cielo y tachonaba estrellas, empezaron a crear los mitos, la astrología, todas estas formas del conocimiento a partir del cielo, lo que nos decía el cielo. Los eclipses pues se veían como unos eventos cataclísmicos, las constelaciones como las acomodamos con formas dependiendo de la época y el aprovechamiento de esa época. Entonces apareció la civilización clásica. Aquí me remití a Alejandría, porque siempre me parece sorprendente que cada vez que uno habla de un tema moderno, atomismo, cosmología, fisionomía, siempre hay alguien al que se remite uno a la historia clásica.
aquí bullía algo de la propia ciencia que tenemos ahora, aquí bullía, porque aquí están definidas muchas de las cosas como las tenemos definidas ahora. Entonces el primero, el que está aquí, el primero, es Eratóstenes. Eratóstenes midió la Tierra con una precisión increíble y dijo que se puede circunnavegar alrededor de ella, hizo una cantidad de mapas. Este de abajo, es que se me olvida quién es el de abajo, a ver. Hiparco. Hiparco hizo un catálogo de estrellas muy grande, que luego Ptolomeo retomó y que fue el primer gran catálogo de estrellas y medía el brillo, tratando como de acomodarlas pues en un sistema según su magnitud. El que está arriba de la mujer es Herófilo. Herófilo fue el primero en hablar de que el cerebro era el que contenía la inteligencia, el pensamiento, la mente y no el corazón. Eso fue como el primer fisiónomo prácticamente. Hipatia Alejandría, pues la mujer matemática, que fue prácticamente ya al final de los 700 años de esta biblioteca que quemaron. Herón fue el primero en crear el motor a vapor. O sea, no fue George Fulton el que lo ofreció a Napoleón y que luego terminó dándoselo a los ingleses. Esa misma máquina, o sea, una olla a la cual se calienta agua y se le deja que el gas salga para que gire, eso lo hizo Herón, solo que en esa época se quedó como solamente como un juguete de niños. Él habló por primera vez de robots, de seres extraterrestres. No es que sea acertado, bueno, los robots sí es acertado porque hoy en día tenemos robots, pero te da una visión a punta de intuición, llegaba a unas visiones muy aproximadas a lo que puede hablar de lo que se tiene ahora. Aristarco de Samos, él hablaba de que la Tierra era un planeta más entre muchísimos y que todas las estrellas estaban muy lejanas. Es el primer cosmólogo porque todos los que hablaban de estrellas en esta época, hasta mucho más adelante, hablaban pues de que las estrellas estaban en un telón inmutable y que, pues, bueno, el Sol y la Tierra eran como muy especiales. Este Aristarco de Samos pues fue el primer como cosmólogo. El que está arriba otra vez perdón, el que está abajo de Aristarco es Galeno. Galeno tuvo los primeros tratados de anatomía. Euclides hizo la geometría que se usó hasta 16 siglos después. Esa geometría no cambió, sino hasta ahora poquito, en la que es la geometría no euclidiana y bueno, todo esto todo este campo que abrió de nuevo la geometría, que la de Euclides todavía funciona, todavía no se puede remitir al libro de Euclides y tiene unos problemas muy, muy interesantes. Dionisio. Aquí el último es Dionisio. Dionisio fue el que primero organizó el sistema del lenguaje. Entonces, ¿qué es un significado? ¿Qué es un antónimo? ¿Un sinónimo? Ese fue el que organizó primero el lenguaje. Y aquí al final, no sé, de pronto sabe Freddy qué es. Hay gente que de pronto sabe aquí qué es. Es el mecanismo de Anticítera. Es una computadora analógica datada del 150 al 200 antes de Cristo. En Anticítera, una isla griega, se encontró un naufragio compuesta por se encontró hecha a pedazos, pero se sabe por las inscripciones que tiene de cómo estaba conformada por una serie de engranajes y partes móviles. De 150 al 200 antes de Cristo se tenía esta computadora analógica que era capaz de predecir la posición de los 5 planetas conocidos, de la Luna y sus eclipses alrededor de 19 años y de 6 juegos asociados a Grecia, como los Juegos Olímpicos, pero pues por las regiones. Entonces, cómo bullía en esa época una forma muy científica, cómo se le daba valor a la razón y al pensamiento crítico y al buscar la verdad de una forma metódica. Entonces, increíble que este aparato no se vino a dar sino hasta el siglo XIV, o sea, 16 siglos después se vino a construir. Esta tecnología se paró, o sea, Alejandría tenía un montón de maravillas del conocimiento y pues, la necesidad como de guerra y de cambios territoriales acabó con esto. Esto volvió a saberse porque en estos siglos, siglo XIV, la Ilustración, el Renacimiento, se hizo famosa la imprenta y otra vez aparecieron todos los textos de estos tipos a los que otra vez se remitían los científicos y que pues otra vez
reclamaban el valor de su saber y que terminaron siendo pues muy aproximados, todos, todos, todos. Ay, llegó la ilustración. Aquí me encontré con los filósofos de los que hablaba Kant, Locke, Hume y eh, Francis Bacon y Isaac Newton. Entonces, en este punto se le da el triunfo al racionalismo y al empirismo, o sea, como la forma más eficaz de obtener un saber de la naturaleza es con la observación. Entonces, Locke decía que la mente es un espacio vacío que se va llenando con las experiencias. Hume y Kant mantenían discutiendo sobre si el hecho de observar era activo o pasivo, si uno definía las cosas por cómo son para uno o realmente como vienen de la naturaleza. Kant fue el que amplió todo esto, Kant se leía lo que hablaba Newton, porque Newton pues era un mecanicista por excelencia, buscando ese fin último pues del universo explicado como un gran engranaje, un gran andamiaje. Eh, y Francis Bacon, que fue el que pues trajo el método científico. No se lo ha creado él, realmente fue Galileo el primero que lo aplicó, pero bueno, Newton fue el primero en traer finalmente el método científico, pero aquí hay algo que no está bien y es que este método científico de Bacon es el que uno se encuentra constantemente en textos educativos y que al igual que Bacon proclama el método científico como mejor que los demás, se proclama como mejor que los demás y lo trae como una forma en la que uno puede modificar la naturaleza para sacarle beneficio, para beneficiarse de ella. Y sí, es lo que ha ido pasando, pero la ciencia tiene un montón de problemas y no solamente se restringe a esos 7 pasos. Hay que ser muy cuidadoso. Hay cosas en la ciencia que hay que tomarlos pues, con cautela, con pinzas, porque no es que sea mejor el método, ¿no? Está hecho a prueba de fallas en cierta manera, que se autocorrige y que lo somete a una revisión, pero hay cosas que propias de la matemática, por ejemplo, que son eh, artificiales, que son paradojas. Lo que hizo Kurt Gödel en el siglo XX al inicio fue que cogió principio de matemática, le aplicó la paradoja de Pímenes. La paradoja de Pímenes es la que dice que él siendo cretense dice todos los cretenses son mentirosos. Entonces, si yo cojo la matemática y le aplico eso, prácticamente me encuentro de que la teoría de números, la teoría de conjuntos, ninguno de esos tratados matemáticos, sistemas formales, se pueden remitir a conceptos propios de ese término. Siempre hay que incluirle algo artificial, siempre va a pasar eso. Entonces, ni la matemática está exenta de errores, de autorreferencias, de contradicciones. Entonces, la ciencia no es que sea mejor ni infalible, no, no, no. Eso hay que tener cuidado con esa parte. Ay, ya me queda poquito tiempo y esto aquí me costó muchísimo porque pues me encargué de compilar creo que mucha información y bueno, quería pues traerle realmente lo que es astrobiología, definir la vida. Ya les dije que hay unas cuestiones como de equilibrio, que el universo tiende hasta a estar en equilibrio y hay cosas que parecen ir contrario con ello, con la vida pasa eso. Aquí hay un demonio de Maxwell, entonces el demonio de Maxwell es bueno para explicar enzimas y ciertas actividades catalíticas propias de ciertas biomoléculas. Entonces, cuando hablamos pues del equilibrio, quiere decir de que si yo tengo un gas en un recipiente, eh, es decir, que si tengo más calor en un lado que el otro, él va a tender a igualarse, ¿cierto? Entonces, el demonio de Maxwell es un agente que mide, que se da cuenta de cuáles son las partículas que van a pasar en el instante y tiene la capacidad de cerrar o abrir la puerta para generar algo contrario a lo que se da por ley natural. Es decir, que va a dejar las partículas frías a un lado y todas las partículas calientes. Entonces, es un agente que mide y que toma decisiones. Entonces, es una buena analogía para las enzimas, de que ahí dentro de la vida un agente como observador. Esto se suscita mucho a lo que es vitalismo y lo que es mecanicismo. El vitalismo dice que las cosas se hablan como un todo, como algo holístico, que no se puede descomponer, que pierde sus características si me pongo a describirlo en sus componentes, que hay una finalidad y que tienen un propósito.
que todos los entes tienen un propósito. El mecanicismo elimina los propósitos, dice que yo puedo hablar de algo si lo descompongo en sus partes. Y bueno, eso es una discusión grandísima. Se supone que con el triunfo del empirismo y el racionalismo se supone que se acabó el vitalismo, pero pues no quiere decir de que el mecanicismo que ha triunfado con el reduccionismo no quiere decir que sea mejor. De hecho, las revoluciones científicas han tenido que remitir a propuestas vitalistas. Lo vitalista se ha alejado siempre como de las universidades y del mundo académico y del eurocentrismo. Entonces, por eso aparece en los puntos como más álgidos propios de las escuelas. Entonces, y evoluciona. Si uno se va a poner a hablar de la evolución en términos mecanicistas, es imposible, porque tendría que saber todo lo que ha pasado en la historia y pues hay mucha información que se pierde. Entonces, por eso hay veces que surgen de nuevo ideas, como por ejemplo las de Lamarck. Lamarck era vitalista, él hablaba de que hay una esencia en los animales y que los impulsa al progreso y todos esos términos que siempre son complicados cuando hablamos de evolución, porque pareciera que es, pero pues siempre es teniendo en cuenta ese problema pues desde nuestra perspectiva, de lo que se nos hace a nosotros valioso. Aquí es la cuestión de la jerarquía. Entonces la vida es una complejidad, son complejidades dentro de complejidades, como muestra la imagen. Y uno se remite al otro, el uno se remite al otro. Entonces así pasa con los seres vivos. Los campos de investigación de la astrobiología, como les dije ahorita, la virología aporta muchísimo, como teorías catalíticas de la evolución, como toda esta cuestión de las endosimbiosis, la química prebiótica, hablar de cómo el universo, a partir de componentes sencillos, pues va formando los complejos, y esto ayuda mucho. Aquí ayuda mucho la cuestión con los cometas. En los cometas se encuentran azúcares, se encuentran ahí de aminoácidos. Y entonces los japoneses, yo creo que nos van a traer de nuevo luz en esto con el Hayabusa, que va a venir prontamente con una muestra de un cometa y obviamente va a mostrar nuevo, otra vez una molécula nueva orgánica muy importante que se encuentra en los cometas. De ahí previene lo de la panspermia. Entonces, la astrogenómica, pues coger la genómica como un dogma, como un paradigma central. La ciencia no tiene dogmas. Ojo con el de Dosansky, que habla de que nada en la biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. La ciencia no tiene por qué tener dogmas. O sea, es anticientífico hablar de dogmas. De la astrogenómica es hablar de la teoría de la genética, eh, conocer su historia evolutiva para hablar de vida en otros planetas, como tener de marco de referencia todo lo que sabemos de genómica. La geología planetaria también, que hablar pues, de posibilidad de vida en Marte, por ejemplo, que es un candidato espectacular para tener vida, de las lunas como Europa, como Encelado, como Titán. Esto es un campo amplísimo. Aquí yo tengo colegas que están trabajando ya con eso. Me parece maravilloso, maravilloso. La terraformación, importantísimo, porque si no acatamos lo que está pasando, nos va a tocar irnos del planeta. Entonces tenemos que saber qué es lo que necesitamos en sí, absolutamente todo lo que necesitamos para hacer un nuevo mundo. Entonces, eso tiene que ver mucho con la habitabilidad. Entonces, como somos un organismo, no somos especiales, no somos divinos, no somos nada especiales. Entonces, somos un organismo más que le competen unas relaciones con otros organismos, unos fenómenos no biológicos, bueno, lo abiótico, lo biótico como la vida, eh, está relacionada a tantas cosas. Entonces la habitabilidad es un campo de investigación muy prometedor. Aquí yo puse estos logos, no sé qué tan legal sea o no, no es que pertenezca a ninguna de estas asociaciones, estoy simplemente mostrándolas como las que existen. Está la NASA, la NAI, una de las que más proyectos tiene, la de España, la de Francia, esta es, bueno, se me olvidó. Bueno, y aquí está la que publica aquí en Colombia el grupo de ciencias y estudios, el grupo de estudios en ciencias planetarias. Este fue el que yo obtuve hace 2 años en el Congreso de Astrobiología, en el segundo, una revista que ellos publican, creo que cada mes, me parece. Muy buena. Aquí en Colombia se hace astrobiología.
está el Instituto de Astrobiología también, que hizo los 2 primeros congresos a los que yo pude asistir con mucha fortuna, y este último, el de hace 2 años. Entonces, bueno, ya como para terminar, traigo esta imagen, es un meme. Queremos, por todo lo que describí aquí, por todo lo que nos entrega el universo como una realidad de la naturaleza, podemos pensar que somos especiales y que vamos a tener un futuro prometedor, y que todas esas cosas que vienen de la filosofía, de la dualidad mente-cuerpo, del alma, de todas esas cosas, nos puede creer que somos, sí, especiales, que somos de la vida. Nosotros somos los que más sabemos de la vida. No, mire este bicho, mire a este sifosuro, cangrejo cacerola, Polymenis, creo que es. Se me olvida el nombre del científico. Está más emparentado con las arañas, si no me acuerdo mal de mi clase de artrópodos. Surgió hace 450 millones de años y no ha cambiado nada, nada. Ha pasado por unas extinciones bravísimas y él sigue igual. Y es probable que dentro de 200 millones de años él vaya a estar todavía aquí en la Tierra. Entonces, nosotros que hemos creado toda esta cuestión de transformar la naturaleza para proseguir con la vida y buscar un propósito, se quedan absolutamente nada con un organismo que no ha tenido que cambiar su forma de cuerpo y que es de lo más exitoso. Tantísimo que es de importancia astrobiológica para la NASA. La sangre de este organismo, que es azul, hemocianina, tiene una peculiaridad, y es que cuando le entra una infección bacteriana, de virus, incluso hasta un hongo, su sistema inmune, compuesto por amebocitos, que son semejantes a los leucocitos, a nuestros glóbulos blancos, reaccionan muy violentamente en una forma de cascadas ante las endotoxinas de las bacterias, y produce una coagulación con la hemolinfa propia de su sangre. Entonces, es de importancia porque tiene un sistema inmune que reacciona muy bien a cualquier mínimo contagio con bacterias. Esto lo han llevado a la Estación Espacial Internacional en un aparato que se llama LOCAT-PTS. Las siglas en inglés es Lab on a Chip Application Development Portable Test. Entonces, se aprovecha esa reacción que tiene este organismo violenta a una infección para tomarlo a forma de prueba. Entonces, como allá en la estación espacial tienen tantos problemas con contaminación, con los mismos problemas que tenemos aquí, pero mucho más complicados porque están por arriba y nadie los puede ayudar, entonces la cuestión de las infecciones, en vez de tener que mandar a tierra análisis muestrales de allá de la estación espacial que demoran tiempo en recibir los resultados, envían este aparato que actúa en el momento con la sangre de estos animales que cultivamos y genera una respuesta, entonces inmediata. Ya sabemos si es un hongo, si es una bacteria lo que está infectando. Entonces, vea la importancia astrobiológica de estos bichos que saben más de la vida que nosotros. Entonces, como les estaba hablando de la Estación Espacial Internacional, hay un videito que les quise traer para como compilar toda la información. O sea, el video les va a mostrar una cuestión muy astrobiológica, que es un ser humano fuera de su planeta, un organismo fuera de su planeta, en una cuestión que construyó con muchísimo esfuerzo, y que pone de manifiesto que si uno lo observa, pues es la vida tratando de saltar de su planeta. Después de mucho tiempo, de haberse diversificado y haber estado en ese cuento allá de volverse diversa, ahora pues, es una cosa completamente distinta. Entonces quisiera que pases el video, por favor, John Freddy.
Bueno, me dan ganas de llorar porque yo quisiera ser astronauta, estar allá y poder percibir eso, la curvatura de la Tierra o sea, que todo lo que tiene que ver con asuntos humanos y de la vida, pues está remitido a un planeta que está rodeado de vacío absoluto y más vacío y más vacío y más vacío. Entonces el video a mí me pone ganas de llorar, a mí me dan ganas de llorar el video siempre, la verdad. Y también porque hay gente que crea que la Tierra es plana, pero me dan ganas de llorar con esos videos, ¿no? Entonces es muy astrobiológico a lo que me refería, con esa cuestión de que la vida puede incluso, como nosotros como ejemplo, no como el mejor ejemplo, pero como ejemplo de que la vida puede incluso conquistar nuevos mundos, o sea, no remitirse solamente al espacio en el que se formó, pero sería como un punto final. Aquí tengo las referencias, la mayoría fueron de Wikipedia, las imágenes que han visto por ahí, la mayoría han sido de Wikipedia. Me remitía a 2 libros a este congreso de astrología, o para llevar el orden de ideas. Usé mucho un libro que todavía no puedo leerme, súper complejo, Los demonios de Darwin. No puedo pasar a la segunda parte, obviamente Cosmos, y lo leen, fanático a Sagan, esa es la razón por la que yo estudiando biología, yo me encontré con Sagan allá en las bibliotecas de Univalle y pues me ligué mucho a esta ciencia. Hay una página que recomiendo, siempre voy a recomendar, el Tamiz y el Sedazo. Antes simplista que incomprensible. Son una serie de profesionales, ingenieros, físicos, químicos, hay hasta unos biólogos por ahí que se encargan de hablar de muchos temas. Hay una serie es cuántica sin fórmulas, relatividad sin fórmulas, conoce tus elementos, la vida privada de las estrellas. Todo ello lo explican de la forma más simple posible para todo público y es muy bacano encontrarse con unas series que lo atrapan a uno. Recomendadísima esta página. Y hombre, Jonfe, muchísimas gracias a los que todas aguantaron toda esta parla, que están acá hasta el final. Espero recibir más bien antes que preguntas, recibir comentarios o sugerencias, no sé, porque pues lo que me quedé con esto. Les agradezco inmensamente a Sofía darme esta oportunidad, fue un reto grandísimo y espero que les haya gustado. Listo, no, me pareció excelente, muchas gracias a ti. Muy buena la explicación, bien amplia. Ya seguramente podemos este tema luego tener otras para ampliarlo, temas ya mucho más precisos, sobre todo ahora que nos salgan las preguntas. Y bueno, los invitamos a que hagan las preguntas, ya pueden empezar a formular las preguntas. Mientras formulan las preguntas, puedes por favor mostrarme la imagen de la siguiente conferencia. ¿La tienes ahí, Daniel? La muestra. Mientras Daniel la pone y los demás hacen las preguntas. Bueno, la invitación es para dentro de 8 días vamos a tener la conferencia de la misteriosa sismicidad del nido de Bucaramanga. Nos la va a presentar un ya conocido de nosotros, Leandro Pérez. Él es funcionario del Servicio Geológico de Colombia, es ingeniero topográfico y nos va a traer un tema muy, muy interesante porque es una zona donde tiembla mucho, aquí en Colombia, Bucaramanga, y de hecho en estos días ha estado bastante movidito, o sea que vamos a traer un tema que es bastante especial, nos va a servir mucho porque digamos que nos va a ilustrar qué está pasando, ¿sí? Y quizás más adelante también nos puede explicar algo muy relacionado con las sismosidades que puede ocurrir en otros planetas. Muy bien, gracias. Ahí está la imagen, misteriosa sismicidad del nido de Bucaramanga.
Entonces, esa es la invitación para dentro de 8 días. Estaremos muy atentos a la universidad para que ustedes compartan también estas y estén atentos para dentro de 8 días. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar las preguntas. Ya nos llenaron. Uy, Muy bien, vamos a mirar qué preguntas tienen. Por acá nos pregunta Luz Marina Vela, ¿cómo combaten el virus en el espacio? Daniel, ¿estás? ¿me escuchas? Ya voy. Listo, allí. ¿Cómo vas? Bien, ¿cómo combaten el virus en el espacio? No sé si Listo. estás... Luz Marina pregunta, ¿cómo combaten el virus en el espacio? Eh, yo creo que la pregunta va respecto a la Estación Espacial Internacional, ¿no? ¿Cómo lo combaten? Debe ser de la misma manera que acá, pero pues mucho más limitada. Recuerdo que una vez hice una exposición en microbiología que hablaba pues del aparato que les dije, el LOCAT PTS, y de todos los problemas que tienen en el espacio con infecciones, con lo mismo que pasa acá, que una pared se llena de una bacteria y que la humedad, la simple humedad hace que brote un patógeno. Entonces, yo creo que los combaterían de la misma manera. Tienen que llevar medicamentos y si es muy grave, pues tienen que traer al astronauta de allá. Obviamente mantenerlo en cuarentena, con todas estas cuestiones pues de la medicina aeroespacial, los cuidados que hay que tener con ello. Sí, esa es la pregunta, ¿no? Muy bien. Nos pregunta Fabián Rodríguez que si el tema de astrobiología nos puede ayudar a profundizar la investigación en Marte. Sí, claro, por supuesto, es importantísimo. Es un candidato para la vida. No les conté una parte, Marte en algún momento del inicio de la historia tenía las mismas condiciones que la Tierra y tuvo bastante agua. Y hay una serie de cosas que apuntan a que pudo haber tenido vida, bastantes cosas que apuntan a que pudo haber tenido vida. Cuando analizamos ciertos extremófilos aquí en la Tierra, hay unos que pueden sobrevivir a Marte. Son unas capas de tierra bien abajo y con unas cuantas condiciones de humedad pueden sobrevivir y pueden progresar. La última vez que estuve en el Congreso el Latinoamericano de Astrobiología, en Perú hay un proyecto con papas para cultivar en Marte. Entonces cogen 50 variedades de papas y las siembran y pues si una sola, qué pena, si una sola de esas 50 variedades crece levemente, eso ya es prometedor, ¿no? Porque pues en un cielo tan árido y tan difícil que crezca papa, pues allá hay comidita ya, nos podemos ir prácticamente que ya. Entonces sí, Marte es exquisito. Marte tiene en el suelo unas arcillas que actúan como enzimas, que catalizan compuestos orgánicos. Entonces no quiere decir de que eso no sea vida, sino que tal vez la vida integró unas cosas propias no de la vida, sino de minerales. Eso es una teoría de Calabier-Smith también, por ejemplo, que hay unas piedras en la vida que pueden ser explicadas con propiedades de los cristales en un inicio. Y Marte sería un buen candidato para eso. Gracias por la pregunta, Fabián. Muy bien, tenemos a Olin Calidoscopio, bueno, que es nuestro compañero, nuestro próximo conferencista. Nos pregunta que desde la perspectiva del expositor que impulsa a los humanos a habitar otros planetas inhóspitos y no es que este es completamente habitable. Por otro lado, una excelente presentación, que es como más una pregunta, opinión. ¿Qué opinas tú de Sí, esta concepto? sí, esas son las preguntas que me gustan. Mm, no sé, a ver, si este planeta es habitable, hay una teoría que es muy vitalista, reciente, a pesar del triunfo del reduccionismo y la teoría de Gaia, que dice que la Tierra es un organismo cibernético que se autorregula y que ha aprendido a través del tiempo, que tiene una intención. Entonces, probablemente nosotros no vayamos a hacer nada frente a Gaia. O sea, cualquier cosa que nosotros hagamos, esa es como la conclusión, hay veces, de muchos catastrofistas. O sea, por más que llenemos los mares de plástico, por más que llenemos el cielo de gases, por más que cambiemos los suelos ácidos, Gaia, como un ente planetario,
propio de la evolución de la vida, va a resolver eso. O sea, va a integrar el plástico a su estratigrafía y va a resolver y van a aparecer otra vez los nichos ecológicos otra vez ocupados. Entonces, ¿qué impulsa a habitar otros planetas y no cuidarse que es completamente habitable? Que somos sumamente torpes, que somos movidos por unas ambiciones pues bastante ridículas. O sea, si somos racionales y si hay unos hitos que hemos hecho, unas cosas muy destacables, el ir al espacio, por ejemplo, es una maravilla de la humanidad, pero si nos remitimos a cosas más nobles propias de comportarnos como una especie, como un administrador del planeta, es porque somos muy necios. O sea, tal vez el que nos vaya a sacar de este planeta va a ser un ente privado, Elon Musk, que es el único que se está interesando en realmente salir del planeta. O sea, ni la NASA, ni los chinos, nadie se están tan empeñados en eso como Elon Musk, que es un multimillonario, y al final quien va a salir del planeta va a ser un multimillonario prácticamente. Gracias por la excelente presentación, Ojin. Muy bien. Frifa Rengifo nos pregunta, en la zona de vida de nuestra galaxia, ¿cuántos sistemas solares se encuentran ahí? Bueno, yo entiendo más o menos, es como la pregunta es en nuestra galaxia, ¿cuántas estrellas tendrán zonas habitables? Más o menos creo yo que esa es la pregunta, no sé si estoy bien. Sí, yo hablé de la zona habitable de la galaxia, que es esa parte media lejos del centro y lejos de los exteriores, donde hay metalicidad apta para la vida. ¿Cuántos sistemas solares se encuentran ahí? No, miles de millones. ¿Son 100.000 millones de estrellas que tiene la galaxia? Es el dato, ¿cierto? No más o menos, sí. Entonces, como hablando pues estadísticamente, de pronto más en el centro hay muchas más, en esa parte media, pues ahí te tocaría hacer unos cálculos que no sé. Muy bien. Dice Daniel Nieto, recordando la primera parte de la exposición sobre el origen de la vida, ¿qué piensas de la teoría de que la vida se pudo generar en Venus, o al menos sus componentes básicos, antes de que la Tierra? ¿Si hay evidencias que permitan formular esta teoría o es más una especulación? Yo creo que por un tiempo fue más especulación que teoría. Ahora recientemente otra vez Venus se ha hecho interesante porque hay unas cosas de la geología que solamente se dan en... Un segundo. Silencio, por favor. Hay unas cosas que se dan en la geología que son propias de un ambiente ya... ¿cómo se dice? O sea, Gaia, lo que está hablando ahorita de Gaia, de cómo ella se autorregula, al parecer la misma vida fue la que propició la deriva continental. Y la deriva continental es la que cambia el clima y la que hace que se reestructure todo y que otra vez vuelvan a aparecer especies. Entonces se pensaba que Venus no tenía ese tipo de geología en la que se renueva el suelo, que es lo que posibilita que la vida aparezca, por ejemplo, ¿no? Entonces, unas observaciones recientes han mostrado de que creo que Venus sí renueva su superficie. Entonces, pues de nuevo se abre la posibilidad. Venus es muy parecido a la Tierra, tiene casi la misma masa y tal vez que corrigiendo algunas cosas que tienen muy agrestes, como esa atmósfera tan ácida y tan densa, podría ser, es un gemelo de la Tierra. Entonces, hay que investigar. Gracias, Dani, por la pregunta. Muy bien. Chamán del viento. ¿Cómo cambiaría la manera de ver la vida en la Tierra la confirmación de vida en otro planeta? Muy interesante pregunta. ¿Qué tienes todo el respecto? Sería un bofetazo a todo, o sea, a toda la filosofía, a todas las ciencias fácticas, a todas las ciencias formales, la sociología, la psicología. Eso sería una bofetada absolutamente todas las religiones, todos, o sea, todos tendrían que sacudirse, volver a replantear muchas cosas. Aunque un descubrimiento como esos tendría que ser tomado muy cautelosamente. Digamos que si llegan a Marte y van y encuentran que hay vida en Marte, eso no lo van a decir de una vez. O bueno, de pronto sí por algún periodista por ahí precipitado que quiera llamar la atención, pero eso es algo que va a tener que
someterse a una revisión de quizá años para que no sea que hemos contaminado nosotros. Cuando vamos a mandar una misión espacial a otro planeta, por ejemplo, siempre tiene que pasar por una esterilización. COSPAR, que es la agencia rusa, se encarga de esterilizar misiones espaciales para que nosotros no vayamos a contaminar nuevos mundos. Entonces, si llegamos a encontrar vida en otro planeta, eso es algo que tomar con pinzas, mucha revisión. ¿Y cómo cambiar la manera de ver la vida? No, pues o sea, ya no somos los únicos, ni siquiera a partir del carbono, a partir de la maquinaria molecular que se ha desarrollado aquí. Muy bien. Iván Patiño, nuestro compañero de Asafi, sobre las químicas de la vida con bases diferentes al carbono y solventes diferentes al agua. ¿Hay algún avance en ese estudio? ¿Otro tipo de vida? No, ¿Sabes? tengo entendido que no. No, o sea, partiendo de que el agua es súper especial porque no se ajusta al modelo de ebullición y de congelación según su peso atómico. Yo sé que tú sabes más de eso que eso es de química. O sea, el agua debería tener unas temperaturas a las cuales se congela y se evapora muy por debajo de lo que pasa. Entonces, la otra cuestión de que la densidad del agua aumenta cuando baja la temperatura, lo que forma pues que los hielos, que el hielo flote, que haya unas capas protectoras y que el agua se mantenga debajo de ella. Eso es solamente el agua, o sea, no hay solvente conocido, la verdad, no se ha encontrado. Y con la cuestión del silicio es muy complicado. O sea, esos 4 enlaces que se pueden hacer no son tan, no pueden ser tan variados como ocurre en el carbono. Es cierto, yo de lo que he escuchado un poquito es de titán, pues que tiene mares de metano y que se ha pensado que de pronto ya existía un tipo de vida, pero que respiraba en vez de oxígeno, respiraban otras moléculas y que en vez de agua tenían metano, como una forma de cadenas de carbono y de comunicarnos, pero eso también ha sido puras especulaciones nada más, es cierto. Bueno, vamos por la última pregunta porque ya el tiempo también se nos agota. Se nos alargó. Este ya lo vimos, sí. Si se encuentra, perdón, Andrés López, si se encuentra otro tipo de vida, la definición de vida que tenemos y las condiciones deberían de modificarse. Definiciones de vida hay como 70, ¿no? No quise dar ese dato y prácticamente todas son acertadas. Hay unos organismos que hacen que se redefina la vida, que tengo entendido como los tardígrados. En su fase de criptobiosis no hay señal alguna de metabolismo ni de nada, entonces se habla de una integridad estructural que mantiene la vida. Entonces, la definición tendría que cambiarse o a surgir una nueva, obviamente, dependiendo de qué tan diferente sea en sus componentes a la nuestra. No eran 70 y no 71. Muy bien. Vamos con la última pregunta, porque este es un complemento de la anterior, que Prefa nos preguntaba sobre la vida, la zona habitable. Dice, de esos miles de sistemas solares, ¿cuáles presentan exoplanetas y condiciones para la forma de vida? Bueno, de pronto yo tengo un datico ahí, tengo en mi cabeza de que exoplanetas hay alrededor de 300 y pico. Creo que ya ha ido aumentando porque cada vez las técnicas de... Más de 3.000. Ah, perdón, 3.000 y pico. Ajá. Más de 3.000 y pico, pero que tengan zona habitables son como 100 y pico. No sé si eso Sí, ya ha muy cambiado. poquitos. Sí, sí. Sí, no, o sea, Sí, que se formen planetas son parece que muy común. O sea, al parecer es muy común que se muy formen pocos. planetas, pero como nuestro sistema solar es un bicho raro. O sea, esos planetas hacía acomodación. De hecho, se propone un modelo de sistema solar que es el dinámico, que Júpiter tuvo unos paseos al interior, como unos, no sé si son como 9 paseos que tuvo, y que justo en el momento indicado Saturno creció lo suficiente para otra vez mandar a Júpiter para atrás y que aquí en el sistema solar interior pues se amenizaran las condiciones. Por eso Marte se quedó pequeño. Marte, o sea, el modelo tiene que decir de que los primeros 4 planetas tienen que tener el mismo tamaño. Mercurio no lo tiene, pero se sabe por qué, porque Mercurio sufrió una serie de impactos que le arrancaron toda la superficie y perdió gran cantidad de masa, por eso tiene ese núcleo tan grueso. Venus y la Tierra tienen la misma masa y Marte otra vez se quedó sin poquita más. Entonces puede ser que Júpiter tuvo unos paseos al interior, le robó material, lo desestabilizó y entonces ahí se plantean nuevos modelos de formación del sistema solar como el dinámico. No encontré mucha información, se me pasó haberlo nombrado.
No, pues realmente nosotros, de hecho, hace 8 días que hablamos de Universo Sapi, estábamos hablando de que se investigan hoy en día esas estrellas que son muy, muy parecidas al Sol para encontrarle planetas muy parecidos a la Tierra, porque los otros sistemas que se han encontrado, es decir, la zona habitable es una distancia dependiendo de la radiación que tenga la estrella, pero eso es algo muy matemático, pero que no confirma realmente si Muy eso no subjetivo, es. sí. Hay un Bueno, dato yo creo ahí que ya el tiempo, interesante. ya que pasa suficiente. Ya fue. Bueno, entonces, no, pues no siendo más, yo creo que ya es suficiente. Bastante tiempo nos dedicamos a... me pareció ser, te felicito, Daniel, espero que no sea la última que nos des. La próxima, yo creo que ya con todas estas preguntas se debe estar mecanizando en la cabeza un tipo de conferencia ya bien puntual. Por ejemplo, los exoplanetas ya te dieron el chip. Es posible de vida, Sí, ¿no? sí. Ya tú nos dices cómo es la vida, cómo surgió la vida aquí en la Tierra. Una muy buena historia, me recordó el programa de Cosmos cuando lo dio Sagan, tuve la fortuna de verlo. Y entonces, no, bacanísimo, y ahí te dejamos la inquietud y espero que te comprometas con nuestro público para una conferencia sobre vida extraterrestre. No siendo más, Vale. entonces me despido, doy las gracias a ti, las puertas están abiertas a ti y obviamente a todas las personas, nuestros seguidores que deseen compartirnos su conocimiento y hacer parte de este medio de divulgación que es ASAFI, la Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali, cumpliendo 29 años en esta ciudad y que seguiremos ahora con el Internet más todavía. Así que les damos muchas gracias a todos, saludos y los esperamos dentro de 8 días con la conferencia de sismos en Bucaramanga. ¿Listo? Muchas gracias, felicitaciones y hasta luego. Gracias.